Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Este es nuestro segundo encuentro a la formación. Hoy vamos a ver un poquito sobre lo que es la naturalización de la violencia, ese ciclo de la violencia. Vamos a ver una parte pues como el perfil del maltratador, secuencias, consecuencias, secuelas y demás frente a la víctima. Recuerda que estamos hablando de cualquier tipo de violencia de género, ¿sí? La semana pasada abordábamos un tema desde todos los contextos, desde el contexto académico, desde el contexto laboral y todo lo que tiene que ver con el abordaje sociocultural, ¿cierto? Hablamos un poco sobre las normatividades y demás. Recuerden que la primera parte es entonces el manejo de la plataforma. No todos están familiarizados con la nueva plataforma que es Ayuna, que es propia de nosotros. Hemos pasado durante los últimos 4 años por diferentes plataformas. Estábamos con Blackboard, luego pasamos a Territorio y estamos entonces desde el año pasado, en el mes de abril, mediados de mayo, empezamos con nuestra propia plataforma llamada Desayuna. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan sus datos actualizados, él cargue su documento de identificación por ambos lados. Esto incluye permisos especiales de protección, permisos de permanencia temporal y demás. ¿Sí? Entonces, por favor, entonces revisamos nuevamente lo que tiene que ver con el portal. Vamos a iniciar con el portal. Recuerden que su identificación es uno de los primeros componentes para el ingreso de la plataforma. Se ingresa por Betowa, luego se va hacia esta otra plataforma y vamos a ingresar a Sofía Plus, donde vamos a administrar toda nuestra información. Esto es netamente responsabilidad del aprendiz. Nosotros como instructores solamente vamos a encontrar o vamos a ver reflejado en Sayuna el documento de identificación que usted coloca en la plataforma de Sofía Plus y, por supuesto, los nombres que usted en el momento de su inscripción frente a la plataforma ha suministrado a la plataforma. Recuerden, entonces, nos vamos por el rol izquierdo o el enlace izquierdo de nuestra plataforma en la parte de usuario, registro persona y vamos a cargar el documento. Recuerde que dicho documento debe ser cargado en formato PDF. Esto incluye cédulas digitales para nosotros los colombianos, documento de identificación para la parte de extranjeros, deben de estar por ambas caras también, visibles y vigentes para poder hacer su certificación. Insisto y voy a hacer este hincapié. Persona que tenga su permiso especial de permanencia como tal, está vencido, pues no se podrá certificar. ¿Sí? Eso es importante y nuevamente, y eso lo haré todas las clases, porque esto es netamente responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces acá vamos a cargar nuestro documento de identificación. Verifiquen en la parte de datos básicos que sí sea el correo electrónico, porque muchas veces yo lo que hago es toda la información que envío por una segunda copia, sea porque lo estoy haciendo por la parte de Sayuna en anuncios, también hago como soportes enviándoles el recorderis a las sesiones sincrónicas para el correo electrónico, desde mi correo electrónico de la institución. Pero también como soporte muchas veces envío información también desde Sofía Plus. Entonces es importante que ustedes revisen, por favor verifiquen sus spam porque ustedes van viendo ese avance o trayectoria del curso, ¿sí? Eso es importante. Luego vamos a pasar a la parte superior, LMS, donde van a encontrar finalmente el ingreso a Sayuna. Dándole clic acá en el enlace de la hoja con el lápiz, vamos a ingresar, nuevamente nos registramos, siempre va a ser nuestro documento de identificación, el que es el usuario y su clave como tal, eso pues ya ahí sí no tengo yo injerencia alguna, ¿cierto? Importante, entonces vamos a encontrar entonces finalmente nuestro curso acá. Recuerden que solamente van a estar matriculados a un solo curso. Esto lo vamos a hacer, vamos a revisar ya nuestro material de formación para la segunda sesión, es decir, segunda semana, resultado de aprendizaje número 2.
En la parte de los anuncios, entonces les voy a recordar que tenemos una evidencia de aprendizaje. Aquí les va a aparecer el inicio de la semana, ¿sí? Inicio de la semana, recuerden que lo estamos haciendo. Inicio desde los lunes, yo hago un cierre los días viernes, pero recuerden que tiene sábados y domingos para entregar la actividad. Profe, yo apenas me estoy dando cuenta de que que estamos con clases, que ya llevamos un avance. Recuerden entonces que quedan grabadas las sesiones sincrónicas. Información que van a encontrar tanto en anuncios como en la parte inferior de la plataforma en secciones en línea. Ahí va a quedar el enlace de grabación. Entonces los invito a que revisen esa clase. Importante. Para esta segunda semana, entonces contamos con la ejecución de un mapa mental, ¿sí? Muchas personas me están entregando mapa mental y están mezclando también conceptos, muy válido también, o sea, no tengo ningún problema con ello, ¿cierto? Entonces es importante que lo desarrollen como tal, de acuerdo a qué, unos conceptos como son la naturaleza de la violencia, frente a lo que son aspectos culturales, mitos e imaginarios. Y tener en cuenta también el concepto de continuo, el perfil del maltratador, el perfil de la víctima y el ciclo de la violencia. Es decir, este mapa debe contener toda esta información, ¿sí? Es importante que entonces la revisen, ¿sí? Entonces, para esta segunda semana, entonces tenemos una sola evidencia de aprendizaje. ¿Está clara la información suministrada hasta el momento? Por favor, confirmarme. Muy bien, por medio de reacciones. Señora. Muy bien. Perfecto. Importante, tengan presente que lo pueden desarrollar en estas plataformas que son 100% gratuitas. Si ustedes les dan clic aquí al abrir el vínculo, ojo, es importante que tengan presente algo. Uno, que cuando me envíen el documento sea en documento PDF, si lo van a hacer en Canva, en Miro, en Lucidchart o cualquier otra plataforma que ustedes, digamos, manejen, ¿sí? No hay problema, pero que si me van a enviar el enlace, no me lo escriban en la parte del mensaje. ¿Por qué? Porque están escribiendo los enlaces malos. Entonces yo no tengo cómo verificar la información que efectivamente usted desarrolló en ese enlace. Entonces deben de crear el documento, descargar el documento como tal en formato PDF y enviarlo a la plataforma, ¿sí? Otra recomendación, ojo, están enviando actividades en modo borrador. No les garantizo esa calificación. Por más de que yo califique, muchas veces, como se fue en modo borrador esa entrega, no les aparece en el centro de calificaciones. Hay muchos que ya han entregado de esa manera. Se los advierto, como siempre, por favor, enviar la evidencia de manera correcta. ¿Qué es correcta? Que usted le dé la opción enviar, que no vaya a quedar en modo borrador. ¿Está clara esa información? Sí, señora. Muy bien. Igual, yo les califico, cuando me lo mandan en modo borrador, les coloco, ojo, no les garantizo su calificación porque usted lo dejó en modo borrador. Siempre les coloco esa nota. ¿Listo? Bien, Cindy Matías, levantaste la mano. Hola, señor, buenas tardes, ¿cómo está? Señor, yo tengo una inquietud y pues no sé cómo hacer para resolver eso. O sea, yo en el transcurso de estos días he tratado de meterme en la plataforma para lo de esto con respecto a esto y pues obviamente genero mi documento de identidad y mi clave del SENA para meterme, pero me dice que tengo que generar una nueva contraseña para yo poder ingresar a esto que usted está explicando.
Entonces, sí quisiera saber dónde me pueden, pues para resolver eso, ya que yo meto mi contraseña normal y mi documento de identidad, pero cuando me meto no me deja meter porque me dice que tengo que gestionar una nueva contraseña. Cuando usted ingresa acá, por favor, mire lo que dice acá. Por favor, léalo. Cindy, Hola, ¿qué dice hola. acá? ¿Qué dice acá? ¿Dónde te estoy mostrando? ¿Dónde está el cursor? Mm, no, es que yo estoy conectada desde mi celular. Pero Pues está viendo obviamente, la pantalla. sí. Bueno, ¿Dónde me? Aquí mira, dice, y señalando, contraseña, abajo aparece algo, olvidé mi contraseña, o peor aún, si su usuario está bloqueado o inactivo, le da clic acá, ahí es donde usted nuevamente hace la recuperación de su información. Y en caso de no, en la esa parte es mi otra. inferior de la plataforma vas a encontrar los teléfonos. Entonces, no te dio por la página, me voy para la línea de atención a ciudadanos. Información que está 100% disponible en la página de Desayuno. Ah, ok, listo, listo. ¿Listo? Esa es esta. Opción 1, primero, olvidé mi contraseña. Y opción 2, el usuario está bloqueado e inactivo. Pero eso ya lo tiene que hacer usted. ¿Listo? Sí, listo. Bien, Muchas gracias. con gusto. Dayana Gutiérrez. Profe, qué pena, relleno ahí la preguntita de la compañera. Ese número que usted acaba de mostrar, ahí también podemos preguntarlo de Sofía Plus. Pero ¿qué preguntar de Sofía Plus? Creo que no, no me da por Mozilla, no me da por Microsoft, no me da por Google, no me da por ningún, ni computador, ni celular. Y estás utilizando modo incógnito. Sí, de todo hecho. Ah, no. Entonces, por eso es que me estoy tomando ya como el atrevimiento, porque dado que seguí todas las indicaciones que usted nos dio, fui a los links, fui, revisé antes de llegar, entonces aprovechando que la compañera está ahí, le mostraste este número, pues entonces quisiera llamar a ver si de pronto ellos también me pueden solucionar el tema. Claro, llame acá. Ah, listo. Inmediatamente. Y hay otra página, ya les voy a Pero ¿sabes mostrar. qué? Yo veo que me mandan y me mandan correos de Sofía Plus, donde me dice que Ese estoy es inscrita el a este usuario. curso, donde estoy inscrita al otro curso donde estoy, pero no me dejan a mí para yo entrar, para yo ver cómo están mis datos, para ver si todo está al día. Ok, entonces eso es importante, pero bueno, el usuario sí está activo. ¿Por qué no lo intentas nuevamente olvidando mi contraseña? A ver qué. Y en Ya, modo incógnito. Y le nada. hice olvidando mi contraseña y no me deja, o sea, no me deja hacer nada, o sea, solamente llega y se desaparece unos segundos y vuelve y aparece así y ya. Bueno, entonces, según el tercer intento, vamos a encontrar acá, vea, esta es Saba, mírala acá, ¿cierto? saba.sena.edu.co, ¿sí? Acá vas a encontrar también otros números, las líneas de atención, véalas acá. ¿Listo? Estas también es igual de la institución, ¿cierto? Pero para que se puedan saber comunicar, ¿listo? ¿Qué es lo que está pasando? Que no los deja ingresar ni a Sofía ni a Sayuda. ¿Listo? Perfecto, profe, muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos. Bueno, de acá, vamos a pasar nuevamente, entonces, a donde descubrimos finalmente nuestro material de apoyo para la semana número 2. Entonces, recuerden, componente formativo, el primero, vamos a darle clic en acceder a la información y vamos a encontrar este contenido. Recuerden que las actividades que están dentro del material de apoyo no hace parte de las evidencias. Está claro que son solo 4 evidencias de aprendizaje. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta toda esta parte de opción de ver el contenido en la parte superior. Vamos a encontrar desde lo que es el tema normativos, todos estos componentes. Ahorita lo vamos a hablar un poquito. Mire toda la información que aquí hay.
¿Listo? Entonces los invito a que exploren este material de apoyo para que puedan desarrollar entonces finalmente toda esa evidencia de aprendizaje. ¿Listo? Entonces este es todo lo que es implicado en la semana 1 y semana 2 como apoyo a la formación. ¿Listo? Y recuerden y cuando le damos clic en actividades de aprendizaje guía 1, que solamente tenemos una guía de aprendizaje, vamos a encontrar el enlace de la actividad, donde finalmente les estoy dando también instrucciones. Ojo, semana 1, muy triste me voy. En este momento estoy muy triste. ¿Por qué? Porque no sabemos leer. Me están entregando información que no es. A muchos ya les he calificado eso en 0. Otra, todavía más triste, están copiando y pegando información de otros estudiantes que ya desarrollaron el curso. Y yo tengo una memoria impresionante. No sé si saben que los elefantes tienen una memoria impresionante de buena. Así soy yo. Tengo una memoria perfecta, digámoslo así. Entonces, tengo una memoria fotográfica excelente. Sé quiénes me han presentado actividades desde hace mucho rato que doy este curso. Entonces, por favor, dentro del reglamento interno del aprendiz, así sea virtual, yo tengo la potestad de cancelar el aprendiz. No llego hasta ese punto. Siempre les digo, ojo, ya le descubrí que su actividad se la copió a o esta actividad la ha presentado hasta 3. La semana pasada, el viernes, fue que califiqué 4 personas presentaron exactamente la misma información y eso es imposible, porque nuestro cerebro piensa muy distinto a todos los demás y tenemos imaginación totalmente distinta, generamos creación de documentos distintos. Entonces, chicos, yo llevo 15 años siendo docente, por favor. Entonces, cuando les doy la opción de que por favor repitan la actividad es porque yo ya descubrí que esa actividad fue hecha por otra persona. Entonces, no, con toda institución educativa tenemos también la opción de ver los plagios y yo sí me tomo el tiempo de ver los plagios. Entonces, por favor, triste por ese lado, porque son actividades que realmente son fáciles de desarrollar, no nos quitan mucho tiempo, ¿sí? Y para la actividad tanto de la semana 1 como de la semana 4 les dejé la plantilla. Entonces, utilicemos los recursos. ¿Está bien? Sí, profe. Entendido, profe. Entendido. Muy bien, muchachos. Bien, Diana Gutiérrez, ¿tienes alguna otra duda? Sí, señora profe, qué pena que te quería preguntar cuál era el paso que tú le dabas el 30%, que no lo recuerdo. ¿Cuál paso? ¿Cuál paso? Cuando uno entrega la actividad. Lo que pasa es que, bueno, yo empecé a hacerla, pero no lo he terminado porque estaba supremamente ocupada, pero quería ahorita que apenas termináramos sentarme a dedicarle el tiempo que tengo el día, pero había algo referente que tú dijiste acerca de la presentación. Ah, ok. Pero para la primera semana, pues no hay necesidad de hacer portadas ni nada, porque mira que yo les entregué la plantilla, ¿cierto? En esa plantilla está todo. Sí, en esa plantilla no es sino que la descargues y ahí vas a encontrar lo que tienes que desarrollar. O sea que ese trabajo es 100%. Sí, ustedes lo hacen, ¿sí? Ustedes lo desarrollan. Yo ya les entrego la plantilla y lo que hacen ustedes es Pero es calificación 100%, pues, si uno lo hace bien. Ah, ok, cuando se pasan de tiempo. Ah, ya. Ah, es eso. Cuando se pasan de tiempo y no siguen las indicaciones, pues yo voy empezando a reducir. Ejemplo, estamos en la semana 1, estamos en la semana 2, pero yo apenas estoy entregando actividades de la semana 1. Entre más me cuelgue yo les voy quitando de a 10 puntos. Ok. ¿Listo? O sea que si yo se la mando ahorita, ya me quito 10 puntos. Quito 10 puntos. Porque yo tengo que, Ok. siempre tengo que valorar quiénes presentaron las actividades a tiempo. Entonces, eso se lleva en el 100%. Listo, profe, muchas gracias. Quería saber cuál era eso. Bueno, con gusto. ¿Desde qué? Desde que yo siga las instrucciones como aprendiz, pues me llevo el 100%, ¿cierto? Pero eso sí tengo ese
ese mecanismo de calificación. Puntualidad de la entrega tiene una muy buena calificación. Cuando ya voy perdiendo esa puntualidad de entrega, les voy quitando de a 10 puntos. Pues tampoco les voy a poner una actividad digamos, que no vaya a cumplir, que porque la entregó casi que a la última semana, no, tampoco, no. Pero sí les quito sus 10 puntos. Si me la entregan la semana 1 y me la está entregando la semana 4, se la dejo en 70. Se la dejo así raspando, como se dice el cuento, como decían los abuelos, le dejo el cuero en el alambrado, así se lo dejo. Eso, ¿por qué? Porque estamos entregando actividades muy tardes, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre les califico casi que al tiempo. Entonces, por decir, los lunes, los miércoles ya está lista, los miércoles, viernes ya está lista, y vuelvo y hago ese ciclo, ¿cierto? Casi todos los días estoy, mejor dicho, todos los días entro a la plataforma, verifico, respondo foros de dudas, inquietudes, muchas veces me escriben ya por el correo electrónico y también les respondo sus dudas e inquietudes, entonces considero pues entonces que debemos de cumplir como los tiempos, porque yo soy muy flexible. Recuerda que tienen tiempos también extras, es decir, hay una semanita adicionalcita de unos días, entonces también hay que aprovecharlos, no dejen nada para última hora. ¿Listo? Bien, Carolina Ardila, y cerramos dudas e inquietudes. Buenas tardes, profe. Bueno, yo soy una de las estudiantes pues que no pudo ingresar por temas personales la clase pasada, entonces estoy bastante como perdida, por decirlo así. Pues yo revisé el correo y pues vi que usted puso la actividad. Intenté ingresar a la plataforma, pero no me, o sea, hace como si fuera a ingresar y no sale nada después. O sea, no me está dejando como que ingresar a la página del Mira, SENA. cuando ingresas a Sayuna, ¿sí? A la LMS, en la parte inferior vas a encontrar esta información. Por favor, comunícate allí, ¿sí? Comunícate a esta línea, porque qué es lo que está pasando. Porque lo que yo les he colocado también y les he especificado en estas dos clases es no utilizar el Google Chrome. Si lo van a utilizar en modo incógnito, y sin embargo así no se lo recomiendo. Google Chrome es incompatible con todas las plataformas del estado, digámoslo así. No funciona, ¿sí? ¿Por qué? Oh, Eso tiene que ver con un tema de softwares, compras y demás. No sabría explicarle bien porque no soy profesional en el tema tecnológico, pero no funciona ninguna plataforma del estado con Google Chrome, ¿sí? Es incompatible. Entonces, por eso mi recomendación es Mozilla, Opera, Brave, Google Edge, ¿sí? Esos 4 buscadores en modo incógnito es lo ideal. Si persiste su problema, por favor comuníquese en la parte inferior, acá está, y que resuelvan su inquietud, ¿sí? Porque ya está allá, no es ok, mi alcance. ok, profe. Y de pronto lo que usted acaba de decir, que si uno tiene duda o algo, pues uno se puede comunicar con usted a través del correo y eso, pero no tengo ese correo. Pues entonces, ¿qué significa? Que usted no tiene los datos administrados. No entiendo cómo sabe que hay clases, cómo ingresó a clases sabiendo que yo estoy enviando la información. Porque si no está Sí, ingresando a mí me llegan los mensajes, o sea, a mí me llegan los correos. ahí está el correo electrónico mío. Ah, listo. Y otra cosa, pues la actividad que usted dice que usted pues quedan grabadas, las clases quedan grabadas, ¿dónde la puedo conseguir? Recuerden que como a usted le envié también a todos, desde que tengan la información correcta en Sofía, a usted le aparece porque yo les envío un correo electrónico donde dice grabación, ¿sí? Les recuerdo, les doy la bienvenida y les envío la grabación. Listo. Incluso la semana pasada le dije cómo terminaba la semana. Entonces, ya mi sugerencia es que revises tu bandeja de entrada. Listo. Porque ahí tienes el enlace de grabación. Ok, profe, ya reviso enseguida a ver, porque o sea, a mí sí me ha llegado correo de usted, pero esa como tal no la he visto, entonces ya voy a revisar enseguida a ver si me llegó o no me llegó esa información. Verifique porque siempre envío la grabación. Siempre, siempre. ¿Sí? E incluso a veces les envío cuando termina la sección
Cuando termina esto, siempre les envío a veces por acá también el otro enlace, pues el enlace de grabación. Y si no, recuerden que hay un canal de YouTube. Sí les sugiero que esté más atenta al curso, ¿sí? Porque tienen todas las ventajas. Entonces, y tras de eso tienen un canal de YouTube donde encuentran sus enlaces, ¿sí? Donde encuentran su actividad, perdón, su clase. Mírenla acá, ¿sí? Y esa fue una instrucción que di desde el inicio. Entonces, sí, sugiero que por favor estén más atentos al desarrollo del curso, ¿sí? Bueno, listo. No habiendo más duditas, entonces, ¿les parece que pasemos entonces a la clase magistral? Sí, profe. Listo. Muy bien. Recuerden entonces, siempre queda su clase en este canal, la instructora Alejandra Hincapié. No tiene necesidad de inscribirse, no hay problema, no se suscriban, pero sí recuerden que acá revisan sus clases, ¿sí? Bien. ¿Cómo la identifican? El nombre de la clase, sección en línea número 1 con un cortico de mensaje del tema y la fecha. Este fue el 8 de septiembre del 2025, que fue el lunes pasado. Hoy es siendo 15, la próxima clase es el próximo 22 de septiembre y 29 de septiembre, cuarta y última clase. Bien, voy a dejar de compartir y nuevamente comparto. Ay, bueno, chicos, un momentito. Por acá les voy a recordar cómo hacen el seguimiento de sus actividades. Qué pena. Porque eso me lo han escrito mucho. Pero es que yo no sé, pues chico, imagínese, usted no sabe que usted es solo uno, yo tengo que manejar 320 aprendices. ¿Listo? Bien, voy a mirarlo en rol aprendiz, que es como ustedes ven esta plataforma. Recuerden apagar su micrófono, ¿sí? Y acá lo estamos viendo en rol aprendiz. En la parte superior dice aprendiz. Así ven ustedes la plataforma. Acá van a encontrar en anuncios, van a encontrar entonces incluso las grabaciones, ¿sí? Importante. El seguimiento, la actualización de los datos constantes. Encontramos el foro de dudas e inquietudes, el foro social. Recuerden que esos dos foros no son parte de calificaciones, no son parte de las actividades de entrega. Listo, actividades de aprendizaje, que aquí es donde encontramos los enlaces para entregar cada una de las actividades. Actividad 1, actividad 2, 3 y 4. Secciones en línea, vamos a encontrar tanto el chat sincrónico que se desarrolla los días lunes, de acuerdo al número de ficha que lo expliqué en la clase 1, tienen unos horarios, ¿cierto? Dos fichas tienen el chat a las 10 de la mañana y las otras dos fichas tienen el chat a las 11 de la mañana los días lunes. Tenemos enlace de sesiones en línea, la grabación y un resumen de lo que hablamos acá. Entonces, por acá, estas son las grabaciones. Parte izquierda de la plataforma, nos vamos a posicionar en la parte izquierda, vamos a encontrar calificaciones, ¿sí? Así le va a aparecer su centro de calificaciones. Acá dándole clic, ¿sí? Va a aparecer de este modo. Van a identificar que esto está en actividad A, actividad 2 en A, actividad 3 en A y actividad 4 en A. Hay muchos que ya han entregado incluso hasta las 4 actividades, ¿sí? Entonces, acá van a encontrar ese A. ¿Cuándo empieza el proceso de certificación? Recuerden entonces, último momento para esas entregas sería hasta el día martes 7 de octubre. Y a partir del 8 comienzo a hacer el cierre, es decir, vamos a contar 15 días hábiles para ese cierre. Sí, y vamos a quitar los días lunes festivo. Entonces, mi recomendación es que en octubre, que se cierra, vamos a tener en cuenta hasta noviembre. La primera semana de noviembre se estarían entregando esos certificados en las páginas de Sofía Plus, en la parte superior que dice certificados, o www.towa, parte donde dice certificados. Ahí van a encontrar ese certificado de formación.
¿Listo? ¿Está claro entonces cómo van a hacer ese seguimiento de sus calificaciones? Sí, profe. Sí, Otras señora. Disculpe, una pregunta. Si no me alzan la mano, otra persona que me confirme que sí fue claro cómo hacer ese monitoreo de calificaciones. Tari Caracas. Juan Diego Canaval. Sí, señorita, disculpe no haber alzado la mano anteriormente. Era para Sí. preguntarle que, bueno, ahorita se me dificultó un poco la conexión. Entonces quería preguntarle si A es una calificación buena, que no escuché esa parte. Sí. A es aprobado y D es Ok. desaprobado. Listo, gracias. Disculpe. No, con gusto. Y Tari, y ya sí cierro dudas e inquietudes porque debo de empezar entonces la clase. Tari Caracas. Tari Caracas. Bueno, sobre Sí. la clase anterior, me gustaría hacer una breve aclaración respecto a un tema que se trató en la sesión pasada. Ah, pero lo vamos a ver en clase. O sea, ya en este momento estoy haciendo dudas e inquietudes del manejo de plataforma, dónde encuentro las evidencias y demás. Si vamos a complementar información, lo hacemos al final de la clase. ¿Listo? Bueno, Gracias. Bueno, ahora sí, terminamos dudas e inquietudes y comienzo clase. Por favor, silenciar el micrófono. Nuevamente me confirman, ¿están viendo nuevamente mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, esta clase vamos a hacer entonces un tema de abordaje sobre la naturalización de la violencia. ¿Listo? Dentro de esa naturalización de la violencia, entonces, recuerden entonces 4 evidencias de aprendizaje para podernos certificar. Deben de estar ganadas cada una de ellas en un mínimo de calificación de un 70% para poder lograr esa certificación. ¿Listo? Bien. Dentro de esta evidencia, esto es un ejemplo de la evidencia de aprendizaje para esta semana número 2, ¿cierto? Entonces, mire que acá mezclamos conceptos cortos con imágenes, no hay problema. Una mezcla entre un mapa mental y un mapa conceptual, no hay problema. ¿Listo? Importante entonces desarrollarlo de esta manera. Hay unas páginas muy gratuitas para ellas. Para esta semana, entonces, tenemos como resultado de aprendizaje abordar, describir los factores que permiten justificar, tolerar y, digamos, naturalizar todas esas violencias desde la perspectiva de género, ¿cierto? Recuerden que la clase pasada también mencionamos demasiadas normas, entonces es importante que las vamos a ir consultando, leyendo de acuerdo a nuestro interés. ¿Listo? Bien. Dentro de este recordatorio, recuerden que todo hace parte de un sistema de vigilancia epidemiológico, esas condiciones que se están presentando, por qué se presentan esas violencias de género, por qué hace una afectación finalmente todas esas violencias de género frente a lo que son unas condiciones culturales, sociales, de desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces, desde esos determinantes de las condiciones de la salud, desde el punto de los estilos de vida, la biología humana, los sistemas sanitarios y el medio ambiente, hace un control y vigilancia específicamente a todo lo que tiene que ver con todo lo que es la salud mental, desde los riesgos psicosociales y también los estudios socioculturales. ¿Cómo se identifica? Haciendo identificación de dependencias, todo el tema de violencias de género, el tema del estrés, competitividad, lo que es el abuso y de sustancias psicoactivas y otras adiciones,
etcétera, etcétera, ¿cierto? Que son finalmente esos determinantes de las condiciones de salud. Todo viene a través de unas características o unos acuerdos internacionales como tal, ¿cierto? Unas agendas, viene unas cartas como por ejemplo la Carta de Ottawa, donde nos habla todo ese tema de lo que es la equidad, ¿cierto? Entonces, finalmente nos convertimos en un estado de justicia donde se requiere ciertas normas de vigilancia y control a ciertos derechos fundamentales y unos derechos y unos deberes que tenemos dentro de una carta constitucional, ¿sí? Si bien es cierto, tenemos todo esto, entonces hay unas funciones de la salud pública. Una de esas funciones es esa promoción de la salud y por eso hay tantas normas de prevención, pero también hay unas normas y unas legislaturas importantes sancionatorias, ¿cierto? Donde ya se hacen unas sanciones de origen penal, ¿sí? Todo esto, la formación, la psicoeducación, hace parte de esa promoción, hace parte también de ¿qué? De culturizarnos, de generar desarrollo humano, permanecer frente a una educación continua. ¿Para qué? Para fortalecer todos esos enlaces de conexión entre todos nosotros, ¿cierto? Independientemente del rol que nosotros tengamos en la sociedad, ¿sí? Bien, dentro de todas esas características, entonces, recordamos que todo este tema de casos de violencias finalmente entran a un programa o un esquema de vigilancia que se llama el CIVIGILA, que finalmente contempla todas esas violencias y lesiones de causa externa, ¿cierto? Todo eso hace parte de ese conjunto de identificar la morbimortalidad de la sociedad colombiana, ¿cierto? Formas de violencia de género, hay varias. Dentro de esas violencias hablamos de conductas o finalmente amenazas que finalmente van a generar un daño tanto físico, psicológico, sexual e incluso económico. Y finalmente vamos a identificar que esas violencias de género, al ser uno expuesto a ese maltrato que se ejerce a través del sexo o hacia la economía, en fin, esos empoderamientos, digamos, extremos, donde finalmente hay una violencia que incurre en el daño a las personas, finalmente hace parte de integrar ¿qué? Cultura, todo lo que tiene que ver con las normas y finalmente vamos a evolucionar como cultura y como sociedad. ¿Sí? Desde todos estos hábitos de violencia no es una enfermedad, por lo tanto hay que decir que son ya conductas y al final las conductas pueden revertirse, ¿sí? Y finalmente es necesario generar algo que se llama cultura, cambio como tal y finalmente todo el tema educativo, ¿cierto? Que es con lo que vamos a ir implementando. Por eso entonces tenemos entonces cátedras que son generadas desde la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas cátedras? Son implementadas dentro de la formación educativa, ¿sí? Que eso lo exige la ley. Bien. Dentro de todo este concepto, donde finalmente se puede encontrar uno la violencia de género, ¿sí? Entonces se lo puede encontrar uno desde el punto del hogar, desde la parte doméstica, ¿cierto? Vamos a encontrar violencias intrafamiliares, vamos a encontrar también una violencia de la pareja, ¿sí? Podemos también encontrarlo a nivel público, a nivel laboral, ¿cierto? Entonces, todos los ámbitos está ese riesgo. ¿El riesgo de qué? De sufrir una violencia de género, ¿sí? Entonces, por ser mujer o por ser de la comunidad LGBT+, o porque son niños, adolescentes y están en ese proceso de cambios y de transformaciones a nivel del cuerpo y demás. Entonces, todas esas violencias las podemos encontrar en cualquier momento de nuestra vida. Recuerden que aportes es hasta el final. ¿Listo? Bien, desde la violencia de género vamos a encontrar entonces los diferentes tipos. Las violencias pueden ser desde orígenes físicos, sexuales, psicológicos y el tema económico o tema patrimonial, ¿cierto? Todo genera una afectación de la salud. Si nos quedamos en silencio, finalmente nunca vamos a romper esas cadenas o esos estereotipos que finalmente han estado impuestos por la sociedad, ¿cierto? Física, ¿qué significa física? Cuando ya hay lesiones, ¿sí? Frente a esa salud, donde podemos estar en riesgo incluso nuestra vida. Desde el punto sexual,
Desde el punto 1, afectación física, emocional, social y se anula incluso el ser, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en contra de su voluntad, ¿sí? ¿Y quién la puede ejercer? Desde mi pareja hasta la persona que esté en el sitio laboral o en el sector público, es decir, en la calle, ¿sí? Psicológica, toda es aquella que me va a afectar finalmente mi salud mental, mi estabilidad emocional, ¿cierto? Y también va a incurrir en esa parte de autodeterminación, ¿sí? Es decir, estoy cohibida. Y desde el punto patrimonial, pues todo lo que tiene que ver con la parte económica y esa independencia económica, esos valores, esos derechos, finalmente frente a esa satisfacer esas necesidades económicas y necesarias que necesitamos nosotros, ¿cierto? Bien, dentro de todo esto entonces encontramos un término que la semana pasada lo abordamos un poco y desde la norma y hablamos del tema del feminicidio. Entonces, el tema del feminicidio finalmente hace parte de un concepto ya jurídico donde finalmente nuestra sociedad genera unas normas específicas y dice, ojo, el concepto se trata de una violencia normalizada en una sociedad. Recuerden que habíamos hablado de la génesis de la violencia, que eso no es de ahora, esto viene de años atrás porque nuestras culturas evolucionaron de esa manera. Entonces, se expresa de distintas maneras, es decir, se hace un control económico, social, que es el aislamiento social, el tema de movilidad incluso, todo el tema de la parte psicológica, ese menosprecio y la parte moral, y todo lo que tiene que ver con todo ese aspecto físico. Eso hace parte dentro de esos conceptos jurídicos de este tema de feminicidio. ¿Y por qué impacta el feminicidio a una sociedad? Porque impide el acceso a oportunidades, también digamos, se violenta esos derechos fundamentales, además se violenta la libertad, la seguridad, finalmente, de la persona que ha estado afectado, impacta también el desarrollo del país y finalmente ya hace parte de ese daño de una sociedad, ¿cierto? Entonces recordemos que el tema de feminicidio también impacta nuestro desarrollo económico, sostenible, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las mujeres son quienes hacen o crean vida, ¿sí? Bien. Desde este punto, entonces hay unas ciertas normas, digamos, del feminicidio, desde lo que es la ley 1761. Y esa ley 1761 identificó unos tipos de feminicidios. El feminicidio no íntimo, ¿cierto? Que es el causado por un desconocido o un vecino, ¿cierto? Y que no tiene ningún vínculo con la víctima. El feminicidio no infantil, todo lo que tiene que ver con los asesinatos de niñas hasta los 14 años, ¿sí? El feminicidio por conexión es esa parte que se asesina a esa mujer con una condición de ser mujer, ¿cierto? Y encontramos también el feminicidio por trata, prostitución o tráfico, que finalmente son asesinadas por, digamos, estos tipos de violencia y finalmente, pues, encontramos todo lo que tiene que ver con la reducción, digamos, de esa parte de la sociedad, ¿sí? Bien, también, además, encontramos el feminicidio racista, también encontramos el transfóbico, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de este curso, incluye todas lo que es el género, ¿sí? Dentro de todo esto, entonces encontramos el feminicidio lesfóbico, también encontramos el feminicidio por mutilaciones, recordando pues que eso no está muy lejos de nuestra sociedad colombiana. Lo hablamos que había una reina que incluso lo expuso a nivel público a través de una conferencia de ONU y incluso acá en Colombia lo tenemos en la parte de Guajira y demás, ¿cierto? También encontramos el feminicidio como crimen internacional.
¿sí? Y ese feminicidio como tal presenta como genocidio, finalmente, como crimen de lesa humanidad. Finalmente eso se presenta cuando tenemos países en guerra o tenemos una guerra interna como tal. De hecho, nosotros hemos sufrido una violencia interna y una de esas partes es todo lo que tiene que ver con los feminicidios y esa violencia de género contra la mujer, ¿sí? Y nuestros niños. Bien. Desde el punto como tal, entonces encontramos que todo debe generar una calidad de vida, un desarrollo sostenible, tener esos entornos seguros y saludables como comunidades, y el entorno como tal, el espacio físico, el espacio cultural, social y demás. Todos esos entornos saludables, ¿dónde vamos a encontrar los entornos saludables? Entornos académicos, sociales, socioculturales, laborales y demás. Todo el tema de las estrategias de formación y demás generan, digamos, finalmente una transformación cultural, una transformación de ideologías, una transformación normativa, ¿cierto? Una continuidad como sociedad. Posterior a eso vamos a encontrar siempre factores de riesgo. Todo o en los lugares como tal que estemos van a generarse en unos factores de riesgo, ¿cierto? Y esos factores de riesgo van desde los rasgos, van desde las características, las exposiciones, los lugares, los entornos, en fin, ¿cierto? Y todo esto finalmente, si lo atacamos desde una psicoeducación, hace finalmente una, digamos, una entrega de información que finalmente las personas van a tener a la mano para evitar que se sufran trastornos psicológicos, que se padezca de estas violencias, incluso pues prestar los primeros auxilios psicológicos a una persona que fue afectada como tal, ¿sí? Y vamos a tener técnicas, digamos, protocolos y también conocer todas esas rutas integrales de atención en salud para las víctimas. Es importante también conocerlos, saber que hay entidades públicas que van a ayudar y van a proporcionar todos los recursos necesarios para atender a una víctima, ¿sí? Bien, dentro de todo esto también encontramos entonces unos conceptos importantes. La violencia de género. ¿Qué es ese tema de la violencia de género en realidad? Se refiere a esos actos dañinos que finalmente van dirigidos contra una persona o un grupo de personas, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con hacer ese daño, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que este término se utiliza principalmente para resaltar un hecho de diferencias estructurales y que finalmente van a colocar a las personas en riesgo frente a un sinfín de múltiples formas de violencia, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las personas que más sufren de violencia de género en Colombia? Entonces encontramos niños, niñas, adolescentes, mujeres y comunidad LGBTIQ+, ¿cierto? Y en ocasiones se emplea, digamos, una violencia dirigida contra una población específica, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta dónde vamos a encontrar también estas violencias. Empiezan incluso desde una violencia intrafamiliar. Entonces, acá se ejerce violencia, se ejerce daños psicológicos, hay unos problemas de desarrollo, finalmente se maltrata físicamente, verbal y psicológicamente a la persona dentro de un núcleo familiar. Finalmente, muchas de estas se convierten ya o se hace una conducta delictiva y se requiere una sanción. Sí, y esas sanciones, pues finalmente para eso existen las entidades del Estado que finalmente hacen o incurren en esa sanción. Inicialmente todos los casos tienen que entrar a una denuncia frente a lo que es la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Este tipo de violencias de género que se ven dentro de los entornos familiares, el mayor índice de afectación es a la mujer, ¿sí? Y finalmente vienen también otras violencias que son con los niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores, ¿cierto? Bien, dentro de los factores de riesgo encontramos individuales, familiares, sociales y comunitarios. Cuando hablamos de los individuales, tienen que ver con esa carencia de recursos tanto psicológicos, finalmente son actos con violencia, se determinan a través de ¿qué? Esos entornos o espacios y finalmente son poco asertivas
y generan impulsividad generándole daño al otro. Desde el punto familiar, pues ya lo abordamos bastante, pero hace parte, por ejemplo, de que todas las cosas se solucionan a golpes o a gritos, en fin, ejerciendo violencia física, psicológica, aislamiento social y final. Y social y comunitario, todo lo que tiene que ver con esa naturalización de lo que tiene que ver que hay géneros por encima de otros. Entonces, finalmente, esa naturalización de esa violencia permite esa destrucción, digamos, social y cultural, porque finalmente hay un daño a una persona a través de todos esos contextos culturales o sociales que nos hemos ido formando como sociedad. Incluso hay novelas, hay series, documentales e incluso que hacen reseñas a esas violencias, ¿cierto? Entonces, también es importante, pues, como erradicar también esos focos que generan o promocionan el tema de violencias de género. Bien, desde otros conceptos es importante tener en cuenta que siempre cualquier espacio vamos a evaluarlo desde unos enfoques de riesgo, qué peligros hay en el lugar, condiciones, entorno, evaluar esos riesgos y valorar esos riesgos. Acá me voy a enfocar mucho en el tema ya académico, es decir, cuando hacemos parte, digamos, de colegios, universidades, en fin, esos entornos académicos también, los niños nos generan también unas ciertas alarmas y alertas, como ejemplo el trastorno del sueño, el déficit, digamos, de concentración, el tema de los llantos, el tema también de, digamos, de la falta de control de sus esfínteres. Hay unas alertas y esas alertas finalmente nosotros como educadores tenemos que identificar si el menor está en un hogar de riesgo o alto riesgo, si hay unos peligros asociados a ese lugar donde él vive, si está siendo cohibido, si está siendo violentado, si hay que evaluar esos riesgos y hay que identificar otros actores importantes que intervengan con el menor. Y finalmente, valorar todos esos riesgos al cual está expuesto ese menor, pues finalmente se intervienen entidades como, de ejemplo, la Policía de Infancia y Adolescencia, se encuentra también el ICBF, en fin, todas esas autoridades competentes que nos van a ayudar a hacer un control necesario a esta persona, a este niño que está siendo víctima de violencia como tal. Bien, dentro de la legislación, entonces recordemos que vienen unos acuerdos internacionales y esos acuerdos internacionales hacen parte de ¿qué? Le vamos a apuntar a esa igualdad de género, el tema de comunidades sostenibles, el tema de salud y bienestar, la educación y la calidad y esa justicia como tal, ¿cierto? Todo este tema, finalmente hay unos reglamentos del sector salud que nos obligan a establecer unas rutas integrales de atención frente a cualquier tipo de violencia generada a cualquier tipo de persona. Entonces es importante tener en cuenta que esas rutas integrales de atención vienen garantizándose a través de la ley, ¿sí? Y esas leyes son importantes conocerlas porque finalmente son los que me van a proporcionar todos esos recursos, tanto técnicos, tecnológicos y humanos, y todas esas entidades territoriales para poder hacer control frente a ese riesgo que está sufriendo la persona dentro de esa violencia de género. Listo, vamos a ver este pequeñito videito. Derechos y garantía. Atención integral. Para garantizar una atención integral y el cumplimiento de los derechos en caso de violencia de género, se deben tener presentes los siguientes aspectos y derechos. Se debe mantener en todo momento la privacidad e intimidad, es decir, tener confidencialidad de la información de la víctima, nombre, datos de contacto, lugar de trabajo o estudio, entre otros. Adicionalmente de la información personal, se debe garantizar la de la familia y demás personas en vínculo cercano. Debe recibir atención integral por medio de servicios que cumplan con características pertinentes de cobertura, accesibilidad y calidad en la prestación del servicio. Asimismo, la atención debe garantizar privacidad, higiene y seguridad. A la persona víctima de violencia se le debe entregar orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal de manera gratuita, inmediata y especializada.
a partir del momento en que el hecho de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad competente. Se debe brindar asesoría, acompañamiento y asistencia técnica legal durante todas las etapas del proceso y desde el momento en el que el hecho sea puesto en conocimiento de las autoridades. Las entrevistas y diligencias que se deban realizar antes de la formulación de imputación deberán desarrollarse en un lugar seguro y que le genere confianza a la víctima, y ningún funcionario podrá impedirle estar acompañada por un abogado o abogada, o psicóloga o psicólogo. Es importante garantizar lugares de espera para las víctimas alejados de las áreas en las que se desarrollan las diligencias judiciales, evitando el contacto con el agresor o su defensa, contando siempre con el acompañamiento del personal idóneo. La víctima de violencia de género debe contar con igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta enfoque diferencial para rendir su declaración. Es importante que la víctima de violencia de género tenga copia de la denuncia, del reconocimiento médico legal y de cualquier otro documento de interés para la víctima. Durante todo el proceso, la víctima debe contar con asesoría en información y apoyo de manera permanente. Se le debe garantizar información permanente en el marco de los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, por parte de los funcionarios que realicen el proceso de atención. Es importante que en todas las entidades públicas en las que se brinde atención y o asistencia a las víctimas, se cuente con personal capacitado en atención de víctimas de violencia sexual y género, que asesore y asista a las víctimas. Firmar el consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual. Asimismo, podrá escoger el sexo del profesional a cargo de la práctica de estos, en el marco de las posibilidades ofrecidas por el servicio. En este sentido, es necesario que los prestadores de servicios de salud promuevan la existencia de profesionales de ambos sexos para la atención de las víctimas de violencia. Es importante que la víctima siempre sea tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. La protección de datos es de carácter irrenunciable para las víctimas menores de 18 años. Deberá contar con asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones generados en el marco de lo ordenado jurídicamente, tanto para ellas y sus hijos e hijas, si es el caso. Muy bien. Entonces, para hacer, digamos, una parte importante dentro del término de feminicidio, entonces hablamos que es un tema desde las razones de género, ¿cierto? Y finalmente, es decir, que no todas las muertes violentas de las mujeres se configuran como un delito de género. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Recordando entonces que dentro de esas políticas, digamos, colombianas, cuando se categoriza este tema de feminicidio, se hace un concepto de este feminicidio de norma, y esa norma se llama finalmente, dentro de lo que es, digamos, el contexto, nombre de Rosa Elvira Seri, finalmente, que fue una mujer violentada en el Parque Nacional de Bogotá. ¿Cierto? Fue como una de los que empezó a, digamos, finalmente a darle forma y forma a esta norma. También es importante que dentro de todo lo que son las víctimas de feminicidio, finalmente han sido víctimas de formas de violencia que es de manera sistemática, ¿cierto? Y finalmente han sufrido un ciclo de violencia, digamos, casi que indefinidamente, ¿cierto? Y empieza con una violencia física, psicológica, pasa por el abuso sexual y finalmente todo ese aislamiento del ser. En Colombia, desde la ley 1761, que fue la ley de Rosa Elvira Vélez, finalmente se ha rectificado a través de convenios internacionales para que dentro de todos los entornos de vida podamos erradicar todas esas violencias de género, ¿cierto? No solamente contra la mujer, sino todas las violencias de género. Entonces es importante que finalmente encontramos frente a las normas, encontramos una norma finalmente específica para la comunidad LGBTIQ+, que vienen desde la Constitución Política, y acá incluye
mujeres, niños, adolescentes y comunidad LGBTIQ+, desde la Constitución Política colombiana, desde lo que son los artículos 2 y el artículo 13. Todo lo que tiene que ver con todo este artículo es todo lo que tiene que ver con proteger esa dignidad de todos los ciudadanos como tal, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Y cuando hablamos desde el artículo 13 es todo ese principio de igualdad frente a la obligación del Estado de adoptar todas esas medidas de favorecer y finalmente proteger una comunidad, incluyendo la comunidad LGBTIQ+. Dentro de los artículos como tal o las normas sancionatorias encontramos desde la ley 1482 del 2011, donde se sanciona todos esos actos de discriminación, finalmente a través de una corte constitucional, frente a lo que son los derechos de matrimonio y seguridad social para parejas del mismo sexo. Dentro del decreto 1410 del 2018, que me habla sobre cómo vamos a generar unas medidas de prevención y discriminación de razones de orientación sexual e identidad de género. Y desde la ley 2294, desde el Plan Nacional de Desarrollo, se establece un marco legal para evitar o eliminar y abordar todos esos mecanismos de prevención y atención integral de las violencias y discriminación frente a la población LGBTIQ+. Hay unas directivas y unos acuerdos, recuerdan que yo les hablaba de una pirámide de Kelsen, que es esa pirámide normativa, también salen unos acuerdos, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá sale un acuerdo que es el 006 frente a la Fiscalía General de la Nación, donde se le brinda unos lineamientos para investigar y judicializar todas esas violencias en prejuicios de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y hay unos decretos y otros acuerdos distritales que finalmente tienen medidas de prevención y control y también de protección contra este tipo de violencias como tal. Entonces, normas hay un sinfín, ¿cierto? Un sinfín de normas como tal, importante desde las normatividades internacionales, todos esos acuerdos, que los protocolos finalmente de las tratas de personas, las conferencias sobre la mujer, todo el tema de convenciones que se erradica o se elimina esa discriminación contra la mujer, declaraciones sobre la no violencia de la mujer, el tema de las convenciones de Belén, el tema también de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, y aquí incluimos a todos, absolutamente todos los géneros, ¿sí? Dentro de esa normatividad, dentro de este desarrollo de estas violencias, vamos a comprender unos mitos y unos imaginarios de estas violencias de género, que encontramos que finalmente son, digamos, relaciones que van gestadas desde la familia y generan unas presiones dentro desde el irrespeto, esos derechos, identificar esa, digamos, esa violencia conyugal, ese maltrato hacia los niños, hacia las niñas. También encontramos creencias, hablamos también de estereotipos, hablamos también de funciones y a nivel simbólico, también desde el punto racial, hablamos desde unas condiciones de machismo y finalmente generan unos objetivos que, ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? Pues minimizar todos esos riesgos, todas esas justificaciones de agresiones, finalmente, por una pareja, por su cónyuge, porque esta parte, digamos, de también determinar una relación y continuar con esas violencias, así sean por llamadas, hostigamientos como tal, mensajes, correos electrónicos, en fin, todo eso hace parte de todas esas conductas finalmente que son también sancionadas, como ya vimos, dentro de la norma, ¿cierto? Que es importante también creer dentro de estos puntos de esos mitos e imaginarios, también hay que tener en cuenta esas creencias, las creencias culturales, sociales, raciales, hablamos de las culturas también religiosas, ¿cierto? Y todo esto finalmente se generan obstáculos frente a que esas nuevas, digamos, formas de ver y comprender nuestro mundo, nuestra vida, ¿cierto? Que todos somos iguales, que todos tenemos que generar una equidad desde las normas, desde los comportamientos, conductas, y finalmente se genere ese bloqueo de hacer una prevención y una erradicación de cualquier tipo de violencia frente a nuestra sociedad, ¿sí? Para identificar el perfil del maltratador, vamos a encontrar que finalmente suelen tener una buena imagen pública, ¿cierto? No sé si recuerdan por allá unos comerciales
que había sobre una pareja que estaba recién casada y que ella la estaba llamando la mamá y que en un momento ella se quita las gafas y estaba ocultando pues todo ese maltrato físico. ¿Recuerdan ese comercial? Sí, claro, obvio. Ese comercial empezó digamos, a funcionar como dentro de esas estrategias de cultura frente a la prevención de violencia de género, ¿cierto? Que era cómo se estaba viendo esas, digamos, esas experiencias, que por eso se naturalizaba, que es que el hombre tenía, digamos, todo el poder de ejercer el derecho contra la mujer, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y contra cualquier comunidad como tal, ¿cierto? Entonces, todo eso hace parte de nuestra psicoeducación, cómo nosotros nos vamos construyendo nuevamente como sociedad frente a unas conductas, a unas culturas y por supuesto a unas normas, ¿cierto? Para eso se van creando las normas, para culturizarnos, para mejorar nuestras condiciones, nuestros entornos y también nuestras conductas. Entonces suelen tener una buena imagen pública, sentimientos de inferioridad y baja autoestima, hablamos de motivación por el poder, hablamos de internalización, estereotipos de género, el tema de bajo nivel de asertividad, relaciones de dependencia, inestabilidad emocional, mucha impulsividad, encontramos el egocentrismo, el tema, digamos, hay otros términos, no sé si acá hay algún psicólogo, y hablamos de todos esos nuevos términos que es todo lo que tiene que ver con el, ay, se me olvida el nombre, love bombing y todo lo demás, todo eso hace parte de esas características narcisistas y demás, ¿cierto? Son intolerables, son autoritarios, psicológicamente son muy rígidos, hablamos de que son chantajistas, hablamos también del pensamiento dicotómico, hablamos también que no permiten la crítica o la reflexión o que no hacen parte dentro de sus comportamientos hacerse una autocrítica, digamos que hacen también esa desconexión con la víctima y hay un sinfín digamos, de perfil, de conductas que generan este perfil del maltratador. ¿Qué hace con la víctima? Trata de descalificarla, no cuenta sus opiniones, las agresiones digamos, como tal, físicas y verbales, amenazas, hacen unos chantajes emocionales, finalmente resta los logros de la persona, su prioridad es él o ella, ¿cierto? Como tal, te presiona sexualmente, te resta importancia a los logros, bueno, esto es lo que es el perfil contra versus lo que siente la víctima, ¿cierto? Respectiva de los derechos, hay un tema que es importante que se busca reconocer y garantizar todos esos reconocimientos de derechos, tanto de las mujeres, niños, adolescentes y comunidad LGBTIQ+, finalmente, ¿con qué fin? Con avanzar un objetivo, digamos, de igualdad, eliminar, erradicar todo tipo de violencia, ¿cierto? Reconocer los derechos como una sociedad en general y además tener en cuenta que hay unos derechos humanos importantes para poder tener una sana convivencia. Sin embargo, hay unas realidades y hay unas perspectivas distintas dentro de nuestras sociedades, pero recuerden que todo esto hace parte, digamos, sancionatoria, ¿sí? Esto tiene unas sanciones de carácter penal, ¿sí? Importante, siempre empieza la denuncia. Hay que hacer una denuncia con el Estado. ¿Y quién es? La Fiscalía General de la Nación. Es importante que todos sepan esto. ¿Cómo se puede establecer una denuncia? La vamos a ver más adelante, pero son muy fáciles de establecer. Es importante que hay unas entidades de carácter, digamos, como comunidad, alcaldías y demás, entonces vamos a encontrar también lo que son las secretarías, y esas secretarías también tienen algo que se llama las comisarías. Es importante establecer todos esos mecanismos de acción para que podamos ser protegidos frente al caso de tener o sufrir una violencia de género, ¿cierto?
¿Qué es importante tener en cuenta también? Hablar también hace parte de esa perspectiva y ese enfoque de género. Entonces hay que reconocer, hay que visibilizar, transformar todas esas desigualdades y por eso se crean todas esas normas. Hay que tener en cuenta que finalmente todo esto se constituye finalmente como unas herramientas de apoyo, de ejecución, de hacer un análisis estratégico para llegar al punto de esa llamada igualdad y no discriminación, ¿sí? Dentro de esa génesis de la violencia, recordando que finalmente eso viene de épocas muy remotas a nivel cultural de nuestra humanidad, finalmente hay un fenómeno que se limita a, digamos, a concebir esa inferioridad femenina a través de toda esa parte irracional. Esto ha generado, digamos, trascendencia de fronteras, de países y demás, y conforman parte de nuestro histórico, ¿cierto? Que finalmente se convirtió como una violencia universal del género. Y finalmente esos antecedentes de violencia de género finalmente generan un aislamiento, un fenómeno de condiciones, hay unos históricos como tal, y proporcionaron finalmente todas esas condiciones para poder crear estas nuevas leyes de comportamientos y de conductas sancionatorias también, ¿cierto? Que hemos ido logrando. Entonces, mitos. Vamos a comenzar con el tema de mitos porque sé que hay muchos mitos, pero estos son como los más principales y como los que más uno ve, ¿cierto? El tema del machismo ya no existe porque la víctima por eso muchas veces no coloca la denuncia. Ay, no, ¿cómo así? ¿Usted se deja todavía? ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces, eso es revictimizar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos abordan para tener ese primer auxilio psicológico, porque está sufriendo la persona, está siendo víctima de esa violencia, pues lo primero es saber escuchar, oídos grandes para poder saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a ayudar, ¿cierto? Porque muchos de los suicidios en Colombia empiezan por eso, porque nadie se atreve a escuchar a alguien que está sufriendo de una violencia, ¿cierto? Entonces, si a nosotros nos están abordando, seamos asertivos en el momento de prestar un primer auxilio psicológico. Esa persona lo necesita. El solo escucharlos hace parte de esa ayuda activa. Entonces, los mitos, porque muchas veces es porque tiene una condición, digamos, de estrato social, ¿cierto? Entonces, muchas veces las víctimas se quedan calladas, ¿sí? Bien. Encontramos que el tema del machismo ya no existe, no, sí existe todavía, ¿cierto? Ay, tan boba esta mujer que todavía se deja. Usted se deja pegar, pero ¿cómo así? No. Esas palabras son revictimizantes. Importante, ¿eso es un invento de las feministas? No, no es un invento. Las violencias de género existen en nuestras culturas todavía. Eso era en la época de los abuelos, pues ¿cómo le ocurre? No. Todavía, ¿cierto? Todavía existe. El tema de que si las mujeres ahora trabajan y ganan igual que los hombres, nada tiene que ver esa independencia económica frente a ser víctima de una violencia. Y aquí estamos todos los géneros incluidos. Ahora los hombres son las víctimas. No, no es eso. Los hombres también son víctimas de violencia de género ejercida por una mujer. ¿Que se ven en menos cantidades? Sí, pero sí hay violencia de género, de mujer hacia hombre, ¿cierto? Las mujeres les gusta que las traten mal. No, no nos gusta, a nadie nos gusta que nos traten mal, absolutamente a nadie, todos merecemos respeto, dignificación, también merecemos amor y comprensión, y el respeto es fundamental dentro de cualquier tipo de relaciones, ¿cierto? Bueno. Todos estos mitos imaginarios de esa violencia finalmente hacen que esa víctima no pueda establecer ese derecho, ¿cierto? De ser ese derecho es denunciar, ¿sí? Y denunciar hace parte del primer proceso para poder tener una buena atención, ¿sí? La víctima, ¿qué vamos a encontrar dentro de esos si piensan que y la realidad es, ¿cierto? Vamos a verlo desde ese punto. Cuando una mujer dice no, quiere decir que sí, jamás. Cuando es no, ¿cierto? La naturaleza masculina es violenta y puede perder el control. Jamás. Todos los seres humanos tenemos que tener control de nuestras emociones, ¿cierto? Que la testosterona, que no,
Ninguna persona podemos generar violencia contra otra. Todo entra desde el punto del diálogo. La violencia de género es una cosa rara, eso no pasa. No, sí pasa. Y pasa mucho. Y la violencia de género finalmente va de todo, desde niños, niñas, mujeres y comunidad LGBTIQ+. Nadie tiene que meterse en lo que pasa en una pareja, es un asunto privado. No. Si yo como vecina estoy escuchando otra vecina que está pidiendo ayuda, ¿será que ustedes no hacen nada? Uno no hace nada. Uno es así de fuerte de no hacer nada por el otro. Como mínimo, es llamar a una autoridad competente. Vea, en tal parte está sucediendo eso. Ahí me convertí en un primer auxiliador, ¿cierto? Bien, las mujeres les gusta que las maltraten y por eso siguen al lado de esas personas. Es que a nadie nos gusta que nos maltrate, ninguna pareja, ni los jefes, ni un compañero, absolutamente nadie nos tiene por qué tratar mal, ni yo tengo por qué tratar mal a la otra persona, ¿cierto? Entonces es importante, ninguna persona va a disfrutar una violencia, ninguna persona va a estar disfrutando de que lo maltrate, jamás. ¿Cierto? Ni como pareja, ni como amigo, ni como compañero laboral. A nadie nos gusta el maltrato. Consumir alcohol o consumir sustancias psicoactivas hace parte de que se generen esas conductas de violencia. No, no, son propios, son conductas propias de ese ser, ¿cierto? Y finalmente se invaden esos espacios y por eso genera ese ciclo de violencia. Y digamos que hay que respetar tradiciones y culturas, no, o sea, finalmente por eso es que estamos donde estamos, por tener unas culturas y unas imposiciones que finalmente hicieron aislamiento a una comunidad o a un género como tal específico. Entonces todos tenemos derechos, todos tenemos deberes, ¿cierto? Y entre esos derechos pues tenemos derecho a la equidad y a esa justicia social, ¿listo? Bien, dentro de todo eso, entonces las formas donde se presentan o esas características, entonces que ya lo vimos, donde se presentan esas violencias, encontramos también características de la víctima. La víctima puede generar miedo, ansiedad, puede tener culpa, puede generar vergüenza, se siente indefensa, se siente una persona que se ha minimizado frente a ese abuso, ¿cierto? Hace un aislamiento social, es ambivalente, genera también unas secuelas físicas, ¿cierto? Hay unas que se ven directas e inmediatas, otras que no. Entonces, cuando pasa también lo que, o se trasciende a esa parte de violencia sexual, inmediatamente hay que ir a urgencias y manifestar la situación, ¿cierto? Porque se requieren unos exámenes de crimen, digamos, por unas entidades que hace toda esa conservación y esa custodia del crimen como tal cometido. Entonces hay que hacer judicialización de esa persona pronto, hay que eliminar ese riesgo de que la persona nuevamente sea atacada por el agresor, ¿cierto? Hay unas secuelas físicas como tal, puede ser que se van a generar a corto, a mediano y a largo plazo. Dentro de esas secuelas físicas podemos encontrar todo el tema de haber sido herido físicamente, cara, rostro, órganos genitales, el tórax, el pecho, el abdomen. También vamos a encontrar, digamos, respuestas fisiológicas, el control de los esfínteres, el sistema digestivo. También hay unas alteraciones al sistema, digamos. Profe, disculpe, no se le escucha casi. Yo tengo todo el micrófono abierto en el 100%. Sugiero Sí que se le le suba. escucha, se le escucha bien, profe. Todo está muy bien, normal. Gracias. Entonces, digamos que, vuelvo e insisto, en todas estas condiciones, todos somos partes activos dentro de lo que es un primer auxilio psicológico. Importante, no vamos a preguntar el cómo pasó, porque eso es volver a revictimizar, o sea, recordar y recordar, no. La víctima también requiere cierto tiempo para poder ella salir de ese momento crítico que ha tenido esa violencia de género, ¿cierto? Dentro de todas esas características habrán muchas más. Estas son algunas, ¿cierto? Hay un tema del ciclo de la violencia.
Este ciclo de la violencia es una acumulación de emociones y sentimientos que finalmente hacen un estallido y ya finalmente se hace una violencia física, trascendido de lo verbal hacia la parte física, ¿cierto? Entonces, llega a ese punto de los temas del feminicidio. Entonces, ¿cómo empieza ese ciclo? Empieza con un tema de calma, luego se está empezando a acumular esa tensión, luego finalmente hay esa exposición a esa agresión física, incluidas las verbales y las otras, y finalmente nuevamente empieza otra vez la luna de miel. Entonces muchas veces la pregunta es, ¿pero por qué no salen de eso? Porque no es tan fácil. No es tan fácil cuando tienen personas dependencias económicas de las otras, donde hay un ciclo de violencia constante desde su momento de formación como individuo, pasar como pareja y demás. O sea, no es fácil y no hacernos siempre esa pregunta, ¿pero por qué no salen? No, no es el por qué, sino qué pasó para que esto se tolerara tanto tiempo, ¿cierto? ¿Y por qué se está presentando? Porque hay que ayudar también, no es solamente juzgar, es ayudar, ¿sí? Frente a todo este ciclo de esa violencia y cómo se puede llegar al punto de esa ruptura de ese ciclo de la violencia, con qué entidades, también a buscar ese apoyo. Hay casas de las víctimas, eso lo vamos a ver la próxima semana, de cuando se empiezan a activar todos esos recursos necesarios frente a esa atención de esa violencia de género. Dentro de esta parte, finalmente, es acumulación de la atención, entonces encontramos la explosión de la violencia, ya se manifiesta, luego se disminuye el tema del arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y el concepto de características de la violencia, pues que ya lo hemos ido hablando en el transcurso de la clase el día de hoy, finalmente esto ha sido a través de mucha investigación frente a lo que es estas violencias presentadas en nuestros países y por eso empiezan a hablarse de estos acuerdos a nivel internacional donde ya se incluyen dentro de esos objetivos de sostenibilidad, tener muy claro que todas esas leyes son aplicables a todos los miembros, digamos, partícipes de esos acuerdos internacionales y que finalmente hay que crear esas normas sancionatorias. Mire que nosotros estamos hablando desde el 2011 creando normas para la comunidad LGBTIQ+, pero desde el 2013, 12, estamos hablando frente a la erradicación de todo lo que tiene que ver con actos de violencia contra la mujer, ¿cierto? Entonces, mire que hay unos desequilibrios, hay finalmente unas normas, hay unos entes reguladores, hay digamos, todo este tema tiene sanción penal y finalmente se establecen unas relaciones también de cómo coexistimos nosotros dentro de un territorio, ¿sí? ¿Dónde se presentan más? Recuerden que nosotros tenemos una violencia interna del país, donde las cifras también son supremamente alarmantes y donde encontramos un sinfín de estadísticas de feminicidio como tal y violencia contra los niños y las niñas. Características de la violencia de género. Podemos hablar, digamos, el tema de la pugna del poder, hablamos necesariamente sobre cómo ejercer violencia frente de manera directa e indirecta sobre el género, hablamos de la forma más frecuente que es ejercida contra las mujeres, hablamos de un fenómeno cultural y estructural, hablamos de que puede ser de manera sistémica a través de sociedades, los hombres, las mujeres, como finalmente cómo fluyan o cómo se coexisten. Hace también visible muchos puntos o escenarios también de frente a ese aislamiento, ese control como tal. También hablamos de posesión y dominación del otro, el tema del mí, que ese es el tema de como propiedad que hay que eliminar o extinguir de nuestros vocabularios. La violencia contra la mujer se entra en la denominación desde el punto del cuerpo, hablamos de ese amor romántico, pero a través de instrumentalización del cuerpo femenino, etcétera, etcétera, el tema de inferioridades, el desarrollo de cualquier clase social o discriminación, nivel tanto educativo, edad, racial y demás. Influencia por estereotipos sociales, hablamos también de la forma de anular y discriminar orientaciones sexuales. Entonces, aspectos culturales, hablamos desde los paradigmas patriarcales y hablamos del paradigma
capitalista, que surge de la división sexual del trabajo, definiciones de roles y espacios y formas de relaciones, la lucha de poder entre los géneros o entre los sexos, configura desigualdad y asimetría, digamos, los espacios de socialización. Y cuando hablamos del paradigma de capitalistas, entonces hablamos de quién tiene dinero o no, quién tiene poder o no, mujeres que dependen, digamos, durante mucho tiempo desde el punto de la economía, y esto viene desde la historia como tal, el hombre como proveedor, el tema de las creencias, el tema del otro, el otro se convierte en mi prioridad y el derecho a violentar finalmente permanentemente, ¿cierto? Eso es como el tema como tal que podemos hablar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, Tari que lleva toda, está levantando la mano. Cuéntanos. Es para pedir una disculpa en la clase de la semana pasada. Ah, no te preocupes, Tari, no hay problema. ¿Listo? Lo que quiero decir es que quiero tomar un momento para ofrecer una disculpa por un error que se cometió en la sesión anterior de una afirmación incorrecta de las personas asexuales vinculado a su orientación con una supuesta elección de género. Además, estoy reconociendo que esta información imprecisa que la asexualidad es una orientación sexual, no una identidad de género ni una elección. Listo, gracias por su aclaración. Listo. Bien. Bien, ¿alguien más va a participar? Oscar, ¿cierto que tú eres psicólogo? Oscar Díaz. No, señora, no, yo no soy psicólogo. ¿Tú eres psicólogo, no? No, señora. Ah, ok, sí. Bueno, puede que tenga otro Oscar con el mismo apellido, que también es psicólogo. Bueno, no, chicos, esto era hasta el día de hoy la clase. Espero haberles entregado más información como tal. Y bueno, nos vemos entonces en nuestra tercera conferencia web, que es el próximo 20 de, perdón, estoy viendo el calendario de octubre. Nos vemos el 22 de septiembre a la misma hora. Recuerden que esta clase queda grabada, incluso en el canal de YouTube. En mi canal de YouTube la van a encontrar. ¿Listo? Como institución tenemos 24 horas para montar la clase, pero sin embargo yo trato de que el mismo día, si el sistema me lo permite de Teams, pues descargarla y montarla casi que al tiempo más o menos de 2 horas. Bueno, chicos, feliz tarde para todos. Nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias, profe. Con todo. Gracias. Muchas gracias. Profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, feliz tarde para todos.